catch-22, my I friend. already fucked up. You're in the catch-22, and we're offering you, we're offering you what is, I think, your best bet. That's your. I don't need to be punished for these other things that I haven't talked to you about yet. Because, yeah, all these other states, they can't prosecute a dead man. El hombre que acabas de ver es uno de los asesinos seriales más brutales de nuestra época. Llevaba más de 10 años activo y no podían atraparlo porque era demasiado perfeccionista y porque le aprendió todo a uno de los mejores, a Ted Bundy. Pero fue descubierto después de quitarle la vida a su última víctima, una mujer a la cual le cosió los ojos para que pareciera que estaba viva, pero llevaba más de 2 semanas sin vida. Si quieres conocer la historia completa de Israel Kiss y saber por qué se convirtió en un horrible monstruo despiadado, no te vayas, mi nombre es Sol Rivas. Y recuerda que nos vemos en Twitch todas las noches a partir de las 7:30 de la noche. Ahí te cuento estos temas antes que en ningún otro lugar, sin censura, y además jugamos pues jueguitos de terror. ¡Qué hija de perra! Me espantó. Pinche estúpida. No mames, me sacó un pedote. Ya no quiero jugar esto. Israel Kiss nació el 7 de enero de 1978 en Utah, en Estados Unidos. Sus papás eran muy racistas y pues de hecho iban a la iglesia súper seguido como que para limpiarse todos sus pecados. Cuando Israel era muy pequeñito, su familia completa se mudó a Washington, donde pues se hicieron amigos de un criminal llamado Chevy Coe. Este hombre era un asesino que de hecho murió en la cárcel en el año 2020. La violencia, el racismo y las armas fueron el pan de cada día desde que Israel tuvo memoria. Cuando era pequeñito, amarró a un gato a un árbol y le disparó. Luego comenzó a reírse a carcajadas y pues a darle como vueltas al árbol. Y a pesar de que no se conoce que haya tenido abusos o algún tipo de maltrato, se convirtió en un criminal despiadado. Cuando tenía 20 años, se unió al ejército y participó en muchísimas misiones. De hecho, en el año 2001 se retiró con honores, con medallas y pues con muchísimos reconocimientos. Sus compañeros de ejército decían que era súper tímido, reservado, como que no tenía muchos amigos y no platicaba mucho de su vida, pero que todos los fines de semana se tomaba botellas enteras él solito de un whisky, un bourbon llamado Wild Turkey, mientras escuchaba a su banda favorita de hip hop que se llamaba Insane Clown Posse. Cuando salió del ejército no quiso dedicarse pues a buscar una chamba normal, y entonces se dedicó a robar bancos y a hacer estafas, pero la policía nunca logró detenerlo, pues ni siquiera sabían que había sido él. Y se cree que en el año 2001 comenzó pues a atacar y a matar gente solamente por placer, pero no se tiene la fecha exacta de dónde ni cuándo. En el año 2007 Israel decide cambiar su vida por completo y mudarse a Alaska. Ahí pues abrió su propia empresa de construcción, se convirtió en ebanista, que es estas personas que son como muy expertos en maderas finas y así, y pues también se convirtió en su propio contratista. El ser contratista le permitía viajar muchísimo, por lo que casi todas las semanas tomaba un avión, luego rentaba un carro y manejaba durante muchísimos kilómetros. Todo esto para llegar a una zona aislada, buscar alguna víctima, alguna casa que estuviera como súper remota, o gente que estuviera haciendo senderismo, que estuviera acampando, o gente que estuviera en parques, y quitarles la vida. No tenía un perfil específico de víctima, es decir, no mataba a mujeres chaparritas de pelo castaño o mataba a hombres de 40 años, no, o sea, podía matarte a ti, a una viejita, a un niño, le daba exactamente lo mismo. Y tampoco mataba de la misma manera ni con la misma arma, ni dejaba como otro tipo de asesinos seriales una cruz invertida en sus víctimas o algo, no. O sea, él mataba de distintas maneras, con distintas armas, en distintos estados, y por eso la policía no tenía ni idea que los crímenes que él realizaba o estos asesinatos estaban relacionados con un mismo hombre que era este asesino serial. Y siempre traía su kit de asesinato, el cual pues era una cubeta como de pintura, pero pues obviamente adentro no traía pintura. Tenía armas, tenía cintas como para pegarle las manos a sus víctimas, cuerdas también para taparles la boca, bolsas de plástico, y también siempre traía muchos mapas. En estos mapas previamente marcaba pues como el lugar donde más o menos iba a matar a alguien, y antes de asesinar a alguien marcaba su ruta de escape
y dónde iba a enterrar sus armas. Y enterraba las armas, pues en primera para que la policía no las encontrara y en segunda porque a veces las desenterraba y las utilizaba para matar a su siguiente víctima o una víctima que estuviera cerca. Este asesino serial era fanático de Ted Bundy y de otros asesinos seriales, por lo que tenía sus propias reglas para convertirse en el mejor. Elegía víctimas que siempre estuvieran lejos de la sociedad, en campamentos, casas aisladas o pues muy lejos. Si escogía a una víctima que estuviera pues dentro de su casa, en la casa no debería de haber carros estacionados y tampoco debía haber niños ni perros. Cuando terminaba pues de quitarle la vida a su víctima, regresaba a Alaska y siempre estaba pendiente de las noticias pues para saber qué decía la policía sobre sus asesinatos, porque aparte de cuidadoso pues era narcisista. Y uno de sus últimos crímenes y de los más brutales que cometió fue el de la familia Courier. El 2 de junio del año 2011, Israel llegó a Chicago, rentó un carro y manejó 1600 kilómetros hasta llegar a una zona llamada Essex, Vermont. Ahí eligió una casa al azar y pues desafortunadamente fue la de esta familia. Y justamente la eligió porque era una de las casas que estaban más aisladas de toda la población. Lo primero que hizo fue cortar la línea telefónica para que obviamente el matrimonio no pudiera pedir ayuda. Luego entró a la casa y le ató las manos a Bill y a su esposa Lorena y se los llevó a una casa abandonada que no estaba muy lejos de ahí. Ahí abusó de Lorena y luego la estranguló. Y a Bill simplemente pues le quitó la vida dándole un tiro en la cabeza. Luego hizo cachitos sus cuerpos y de hecho los restos jamás fueron encontrados. Ni siquiera hasta el día de hoy. De hecho, el único motivo por el que conocemos este crimen y todos sus detalles es porque Israel confesó este crimen años después cuando fue atrapado. Y así, Israel continuó con sus crímenes durante 8 meses más, hasta que en su último asesinato cometió 2 errores. El primero fue que atacó en el mismo estado donde él vivía, y él había dicho que nunca iba a hacer eso. Y el segundo es que utilizó la tarjeta de la víctima pues para sacar dinero, y obviamente hay algunos cajeros que tienen pues cámaras, y ahí se dieron cuenta de que pues él era el culpable. Y el último, y el crimen del que te estoy hablando, es el siguiente. El 2 de febrero del año 2012, a las 8 de la noche, Samantha Koenig estaba pues cerrando la cafetería donde trabajaba, cuando de pronto entró Israel y le pedía un café. Ella se fue a la parte de atrás, se lo preparó, y cuando regresó a dárselo, Israel estaba apuntando con una pistola. Obviamente Samantha pensó que se trataba de un asalto, alzó las manos y fue a la caja registradora, pero lamentablemente Israel no quería su dinero y la obligó a subir a su carro. La llevó a una casa abandonada, la ató de manos y pies y pues lamentablemente le hizo muchísimo daño durante muchas horas. Luego la estranguló y dejó el cuerpo ahí en la casa. Él se fue de viaje a Houston durante 2 semanas y pues ahí dejó a Samantha. Cuando regresó de Houston, a Israel se le hizo súper fácil pues cobrar dinero por su víctima. Entonces tomó el celular de Samantha y se comunicó con sus familiares y les pidió dinero como si se tratara de un secuestro. Y como una prueba de vida, tomó a Samantha, o el cuerpo de Samantha, y le cosió los ojos para que pareciera que estaban abiertos. Luego fue por un periódico con la fecha de ese día y lo puso al lado del cuerpo, pues como una prueba de vida para mandársela a sus familiares para que pensaran que estaba viva. Inmediatamente después de eso hizo cachitos a Samantha y los metió los pedacitos a un lago congelado. O sea, de hecho tuvo que hacer como hoyos para ir metiendo los cachitos de Samantha por todo el lago. La familia, con la esperanza de que Samantha siguiera viva, depositó los $30,000 en la tarjeta de Samantha, tal y como lo había pedido Israel. El 29 de febrero de ese mismo año, Israel sacó $500 de un cajero automático en Anchorage. Pero no contaba con que este cajero automático tenía fotografías y por primera vez la policía iba a tener el rostro del secuestrador de Samantha. Y no nada más de su secuestrador, de un asesino serial. Lo peor es que la policía no tenía ni idea que él estaba relacionado con esos otros crímenes. El 7 de marzo, Israel volvió a sacar $400 de un cajero pero en Arizona. Luego viajó a Nuevo México y sacó $80. Y el 13 de marzo viajó hasta Texas donde sacó $480. Obviamente con estos datos y siguiendo la tarjeta pues de Samantha, la policía fue creando una ruta por los lugares donde pasaba Israel. Como ya te comenté, uno de los datos más perturbadores es que Israel era fanático de Ted Bundy. Decía que era un asesino súper perfeccionista, que todo lo hacía bien y que era un ejemplo a seguir porque cuidaba cada uno de sus asesinatos. Y al igual que Ted Bundy, Israel no fue detenido porque lo estuviera buscando la policía.
Por si no sabías, Ted Bundy pues tampoco sabían que era un asesino serial, y la primera vez que lo arrestaron fue detenido porque el carro en el que él iba manejando tenía la placa robada. Obviamente cuando fue detenido encontraron sogas y demás cosas en su cajuela y pues ya dieron después con que era un asesino serial. Y en este mismo caso, el 13 de marzo, Israel fue detenido por la policía en una carretera de Texas porque iba a exceso de velocidad. Cuando lo detuvieron y igual revisaron sus cosas, descubrieron pues la tarjeta robada de Samantha, su celular, y pues la foto coincidía con el sujeto que estaban buscando, y también encontraron pues cosas como perturbadoras en su carro, cuerdas, armas y pues mapas donde tenía marcados muchos puntos. Durante su primera interrogación, Israel fue súper capaz de manipular a la policía. De hecho, logró que le compraran un café de Starbucks, un chocolate y un puro. Gracias a su primera confesión lograron encontrar las manos de Samantha en el lago congelado, pero nada más las manos. Y también supieron que Israel había quitado la vida a 12 personas. La detective Monique Doll fue de las primeras en interrogar a Israel, y de hecho ella fue quien descubrió que tenía 2 personalidades. A ella le confesó que había matado a 4 personas en Washington, a otra en Nueva York, que había abusado de una jovencita en Oregon, que había robado muchísimos bancos y que de hecho había incendiado una casa en Texas y se había sentado a contemplar el fuego. Pero era imposible identificar a todas las víctimas y todos los crímenes que Israel había cometido durante 10 años. Pero una de las pruebas que encontró la policía para saber que Israel sí decía la verdad fue su kit de asesinato. Todos los interrogatorios eran súper difíciles, ya que Israel siempre reaccionaba de una manera distinta. A veces estaba súper cooperativo con la policía, a veces les exigía comida, a veces se enojaba y aventaba todo, golpeaba la mesa, a veces se ponía muy agresivo y a veces se reía a carcajadas. Pero otras veces parecía que quería confesar todo con lujo de detalle. Uno de los psicólogos forenses que analizó el caso y que también analizó a Israel dijo que este hombre era adicto a asesinar. Y poco a poco la policía, con la poca ayuda que daba Israel, fue reconstruyendo todos sus crímenes y pues iban a poder juzgarlo y castigarlo por todos ellos. Pero el 2 de diciembre del mismo año 2012, antes de que Israel pudiera ser juzgado y condenado, decidió quitarse la vida. Lo hizo cortándose la muñeca izquierda y colgándose con una sábana de su celda. En su celda encontraron 2 hojas escritas con tinta y con sangre, con las confesiones de Israel, pero pues no daban ninguna conclusión de alguno de los crímenes, solamente escribía como frases súper incoherentes. De hecho, la policía hasta el día de hoy no logra descifrar todas las frases, pero una de las frases de las que escribió: ¿a dónde irás, pequeño gusano inteligente, si desangras a tu anfitrión? Era como una pregunta ahí medio extraña. Israel jamás mostró arrepentimiento ni sentirse mal por todos sus crímenes como algunos otros criminales. Algunos de los expertos que lograron analizarlo en vida o que han analizado sus cintas y sus confesiones dicen que él padecía trastorno de personalidad antisocial. Además dicen que pudo haber sido un psicópata y un sádico. Lamentablemente, en algunos casos como este de Israel, pues jamás sabremos qué lo motivó a convertirse en un monstruo y a cometer crímenes horribles. No sabemos qué había dentro de su mente y solamente se quedará como un capítulo horrible y una persona horrible en la humanidad. Recuerda que si te gustó este video, me ayudas mucho dándole un like para que yo sepa que sí te gustó y dejándome un comentario tú qué opinas sobre Israel. Y si tienes algún tema en específico del que me quieras contar o quieres que hable, me puedes escribir a mi Instagram, que está de este lado. Y recuerda activar las campanitas, las notificaciones, compartir el video y todo eso para que pues YouTube te avise cuando suba video. Si estás suscrito a mi canal de Twitch, yo te agradezco mucho y estás apareciendo en este momento en pantalla. Muchas gracias a mi familia de ñanjas. Yo me despido de ti, te mando un beso, espero que pases una escalofriante noche. Mi nombre es Sol Rivas y te mando un besito sabor a paletita de pollo rostizado. Bye.